pues le agradecemos mucho al doctor Rigoberto que haya aceptado la invitación a dar esta charla. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias, Nite, por la introducción, y también, sobre todo, muchas gracias a ti y al ciclo de conferencias de Fronteras en la Biomedicina por la invitación. Entonces, voy a empezar con mi presentación, ¿de acuerdo? Sí, adelante. Sí, muy bien. Cuando empiece a tener problemas, por favor, como no los veo después de presentar, si me dices, ¿no? Cualquier cosa. Sí, claro. Muy bien. La charla, pues básicamente está enfocada en una técnica que desarrollamos aquí en la división. Como bien lo decía, soy parte de este grupo, que es el grupo de biofotoacústica. Tenemos nuestra propia página, y aprovecho el comercial pues para que nos visiten y vean un poco más lo que hacemos en nuestro grupo, y sobre todo que vean las actividades que tenemos, los estudiantes que están colaborando con nosotros, y bueno, que conozcan un poco más del laboratorio. Estos son mis correos de contacto. Yo estoy, como bien decía la doctora Anité, en el Departamento de Ingeniería Física de la División de Ciencias de Ingenierías, que también pertenece a la Universidad de Guanajuato. Entonces, el tema de la charla pues va a ser, básicamente vamos a hablar de fotolitografía, y lo vamos a enfocar para el uso de desarrollo de microláseres y sistemas microfluídicos. Bueno, aquí es máscaras para sistemas microfluídicos. Muy bien, ando un poquito enfermo de la garganta, así que trataré espero que no se me vaya un poco la voz, ¿no? Muy bien, vamos a empezar. Sí, la motivación detrás de este trabajo es básicamente hacer dispositivos de dimensiones muy, muy pequeñas, el orden de décimas de micras a cientos de micras. Para poner en contexto a la comunidad que nos escucha, pues tan solo un cabello, el corte transversal de uno de nuestros cabellos, si está completamente sano, el diámetro, ¿verdad? Mide alrededor de unos 200 micras. Sí, entonces las cosas que les presentaré serán de ese orden y hacia abajo, ¿no? Las cosas que fabricamos en nuestro laboratorio serán de ese orden y hacia abajo. Muy bien, y como la charla va enfocada en el desarrollo de microláseres y en el de sistemas microfluídicos o máscaras para aplicaciones en sistemas microfluídicos, la motivación detrás de estas dos líneas tecnológicas con grandes posibilidades de aplicación tecnológica radica en principalmente el desarrollo de microláseres, por ejemplo, sobre todo el poder tener diferentes respuestas de emisión espectroscópica por cada una de los microláseres, y tener arreglos de ellos para tener, como dices, por ejemplo, lo podemos ver aquí en esta última respuesta, donde está mi mouse, en el inferior izquierda, en donde tenemos diferentes regiones de emisión. ¿Sí? Tenemos emisión en el UV, tenemos emisión en el visible y cercano al infrarrojo, quizá ya este ya es rojo. Sí, entonces, básicamente podemos hacer aplicaciones espectroscópicas, y como son, en este caso, son dispositivos poliméricos, quizá puedan ser también amigables con tejido biológico o con células, algún tipo de célula, ¿verdad? Y poder hacer estudios de espectroscopía o de excitación dirigida o no direccionada, ¿verdad? Sino que la emisión en todas las direcciones simplemente para utilizarlos como un medio de contraste o de excitación para un cultivo celular o algún tejido. Por ejemplo, aquí está embebido en piel, y acá es parte de un tejido, de un cultivo celular, ¿no? Muy bien. Por acá, el desarrollo también y aplicación de nuestras plataformas como sistemas microfluídicos, pues tiene el objetivo para nosotros de poder en algún momento tener conducción de fármacos, poder inyectar fármacos de manera controlada a algún sistema también celular de tejido biológico, o poder tener reactores a partir de la generación de microgotas, o poder
tener procesos de mezclas y reconocimiento proteínico a lo largo de todos los canales, o tener sistemas híbridos donde el microcanal tenga embebido un dispositivo como esto, que es un microláser también, por ejemplo, y que el microláser, por ser un dispositivo polimérico, haya sido previamente funcionalizado y que, pues, a partir de la inyección de ciertos antígenos, anticuerpos, no lo sé, proteínas, puedan ser reconocidas por este elemento óptico y tener una señal a partir del reconocimiento. Y aquí algunos ejemplos. Bueno, esa es la motivación de estar detrás de todo este trabajo. Obviamente no estamos al nivel de esta diapositiva de motivación, simplemente estamos en el nivel en donde fabricamos, caracterizamos las dos ramas que les presento, ¿no? Muy bien, antes de ir o de entrar, ¿verdad? O de dar más detalles respecto a los alcances que hemos tenido recientemente en nuestro laboratorio, me gustaría presentar el grupo de trabajo de manera muy breve. Aquí pues estamos la mayoría. El líder del grupo es el doctor Gerardo Gutiérrez. Yo entro a ese laboratorio también como una posición permanente. Está Orlando y están Jonathan, Daniel, Guillermo y así. Varios estudiantes de doctorado, de licenciatura, de maestría. Estos son chicos de licenciatura que recién empiezan en nuestro laboratorio, chicos de doctorado, todos ellos, y chicos de licenciatura también, ¿sí? Todos ellos pertenecen a nuestro grupo de trabajo. Muy bien, entonces el contenido de la charla estará enfocado principalmente en presentar la técnica y luego eventualmente en ver las aplicaciones, y si nos queda tiempo, ya me dirás tú, Nicté, o los organizadores, para presentar esta pequeña parte que también estamos trabajando, ¿no? Muy bien. La técnica es muy simple. Es una técnica de impresión láser directa, en el cual obviamente utilizamos un láser, ¿sí? Y lo hacemos enfocar sobre una muestra que es para nosotros una resina que es sensible a cierto color, ¿sí? En este caso le hacemos incidir luz verde, pero la región en donde absorbe esa resina, sobre todo en esta región del verde, que es 532, con el ancho del láser que corresponda, es una región ligeramente menos sensible por ejemplo, si le mandáramos un láser de color azul, que son 400 nanómetros. O sea, la resina tiene un espectro de absorción principal en el 400 nanómetros, que es azul, y conforme se sale de esa región del UV, empieza a disminuir la respuesta óptica en términos de absorción, ¿verdad? Y, por ejemplo, en 532 ya tiene una absorción muy baja, y así hacia el rojo, en 800 ya tiene una absorción más baja, etcétera, etcétera. Lo que es una resina negativa, eso significa que aquellas regiones en donde la luz incida va a pasar como un crosslinker ahí, se van a cerrar ciertas cadenas de monómeros, ¿sí? Y podemos decir que ahí está solidificándose, ¿sí? Es una resina que es viscosa, y en las regiones donde incide la luz otra vez se hace sólida, por así decirlo, y en aquellas regiones donde no incidió la luz, uno va después como si estuviera revelando una foto antigua, que utilizábamos químicos para revelar una foto antigua. Uno lo que hace es que los lleva a esos químicos, que son básicamente los reveladores, y lo sumerge en un baño de revelador, que es un derivado de la acetona para nosotros, y aquellas regiones donde no hubo incidencia de láser, ¿verdad? Se van, y aquellas regiones donde sí se quedan como sujetas, como adheridas al portaobjetos que tenemos acá, básicamente. O sea, tenemos una película que previamente depositamos sobre un sustrato por spin coating, y luego viene todo el proceso de impresión. El láser o la línea del láser entra a un objetivo de microscopio, por lo cual si uno atiende a la cintura que se imprime, o que es capaz de dibujarse, ¿verdad? En la distancia focal de este objetivo de microscopio, a la cual vamos a llamar cintura de Rayleigh, uno podría en principio, ¿verdad?, imprimir cosas del orden de menores a 10 micras, desde 2 micras hasta 10 micras, 50 micras, ¿sí? Pero la resina, como estamos en una región donde absorbe ópticamente,
pues se calienta y esos límites de impresión o límites de resolución al cual creemos que podemos llegar simplemente por tener un láser de este tipo y estar trabajando en una distancia focal adecuada, ¿verdad? Pues no llegamos precisamente porque se calienta y entonces las propiedades viscoelásticas y termoópticas del material pues también se calientan, ¿verdad? Y cambian las propiedades fotoquímicas del mismo. Y entonces, en vez de imprimir cosas de 10 micras, empezamos a imprimir cosas por encima de este valor, ¿no? De 50 micras, 100 micras, 200 micras, ¿sí? Muy bien, entonces básicamente esta es la plataforma que desarrollamos en algún momento. Obviamente es una plataforma automatizada, hecha en casa, se puede observar que es hecha en casa, sin embargo que le ha permitido a varios estudiantes pues obtener sus grados y nos ha permitido a nosotros tener publicaciones de muy buena calidad, ¿no? Muy bien. La física que está detrás de toda esta, ¿cómo se llama? Del imprimir o del enfocar un láser sobre una resina como esta, que básicamente lo enfocamos sobre una interfaz, porque primero pasa de aire a SU8, que es la fotorresina, ¿sí? La física que está detrás lo describe esta ecuación, que no voy a detallar para no aburrir a la audiencia, ¿no? Pero sí, les voy a decir el nombre. La ecuación es una integral de Debye-Wall, se llama, ¿sí? Y que toma en cuenta, básicamente lo que hace es que te dice cómo es el perfil del campo enfocado en esta región, a lo que yo llamé previamente cintura de Rayleigh. Y todo lo que toma en cuenta son las propiedades del láser, ¿sí? Que es la polarización y el perfil del láser. Y los tipos de polarización que podemos tener los describo aquí, y los tipos de perfiles de láser que debemos tener los describo acá. Tome en cuenta en términos de la óptica, pues, por ejemplo, el objetivo de microscopio tiene una apertura numérica y algunos objetivos de microscopio pueden ser inmersos o no en aceite, ¿sí? Tome en cuenta esto. Tome en cuenta las propiedades del medio, que es básicamente el índice de refracción, que es una propiedad dispersiva de todos los medios, ¿verdad? Sí, y ya te pide que le digas a través del N, ¿sí? Que está aquí N1 y N2. Bueno, creo que esta es la ecuación más fácil, N2, ¿sí? Si los índices de refracción de tu interfase de aire y del SU8 a este color, a esta longitud de onda o frecuencia, ¿sí? De las cosas más importantes que se pueden visualizar en los resultados al momento de trabajar con esta ecuación son estas simulaciones. Básicamente nos dice, a partir de tener una interfaz de este tipo, y de tener un espesor, que es el espesor que se imprime sobre cuando hace uno spin coating o los procesos de depósito de la película, eso le damos espesor, nos dice cuánto cambia el foco, ¿sí? Cómo se desplaza ese foco a partir de tener esta interfaz. Y si tenemos un desplazamiento de esa interfaz, eso resulta en una impresión en términos de geometría y de tamaño diferente a lo que nosotros pensábamos que íbamos a obtener. Por ejemplo, si pensábamos que íbamos a obtener un perfil como este que está aquí, ¿verdad? Que es donde estoy aquí mi mouse, ¿sí? Del orden de, no sé, de 4 micras y de ancho como de 4 micras también, y que iba a ser como un cilindrito, ¿verdad? Pues este cambio, pues debido a la interfaz, nos dice que va a ser algo pues más grande, ¿sí? Y no va a ser algo como un cilindro, sino que ahora va a ser algo como si fuera un casito, que luego les voy a mostrar más adelante, ¿no? La estudiante de doctorado que está encargado detrás de todas estas simulaciones, ¿verdad? Que también está un postdoc de nosotros, que es Orlando, pues es María, ¿sí? Aquí dejo su Instagram, espero que no se enoje conmigo María, ¿no? Sí, muy bien. Y empezamos con microláseres, ¿sí? Pongo esta foto porque recientemente de las cosas que hemos hecho, pues es Héctor, el encargado de estos proyectos, es otro estudiante de doctorado que tenemos ahí en el grupo, y los microláseres se ven como este tipo. Aquí vemos como una matriz de 3x3, que son 9 cavidades, ¿verdad? Y vean las dimensiones que tienen nuestras cavidades, son como cilindritos, luego se los muestraré en las siguientes diapositivas. Son unos cilindros que podemos imprimir con la técnica que ya les acabo de decir. Y quise poner esta foto porque, bueno, ahora nuestros dispositivos
a través de la estancia que obtuvo Héctor, ¿verdad? En París, en la École Normale, pues están siendo caracterizados allá y aplicados allá, y lo cual nos da muchísimo gusto, ¿no? Y sirve la presentación para hacer el comercial también. Aquí dejo su contacto en Instagram. Muy bien, así son los dispositivos, ¿sí? Si uno no tuviera un colorante previo, ahorita les explico básicamente qué consisten, pero vean lo que podemos imprimir aquí en la figura A. ¿Sí? Podemos imprimir estos cilindros, ¿sí? Son cilindros sólidos. Les recuerdo que esto es a partir de una película previamente depositada, y en cada región donde está el cilindro, ¿sí? Es una región donde nuestro haz fue enfocado sobre la resina. ¿Sí? Primero se enfocó aquí cierto tiempo, luego pasó al otro, luego al otro, y así fue haciéndolo, ¿no? O sea, hasta construir quizá esta matriz de 2 por 1, 2, 3, 4, de 2 por 5, que son 10 cavidades, ¿sí? Podemos imprimir uno solo y se ve de manera aislada. Aquí está la escala, son 100 micras. Eso significa que nuestro dispositivo es como de 50 micras en diámetro y como de unos 40 o 60 micras también en alto. Después de tener un dispositivo así, uno puede dos formas: depositar una resina, depositar un colorante, ¿sí? Deposita un colorante y básicamente el colorante es un colorante comercial, es fluorescente, ¿verdad? Es una molécula fluorescente y se llama rodamina. Hay diferentes, hay una familia pues amplia de rodaminas, rodamina B, rodamina 6G, etcétera. Sí, nosotros utilizamos aquí rodamina B, rodamina 6G, esas dos. Con esas dos jugamos en nuestro laboratorio. La diferencia de esta preparación del dispositivo, que es un cilindro, que en este caso tiene dopado rodamina, ¿sí? Es que previamente el cilindro se fabricó directamente sobre la resina. Pero acá la resina era una mezcla entre resina, que es una resina comercial, que es SU8, es una fotorresina comercial, que es SU8, y es un colorante, ¿verdad? Este rodamina previamente lo mezclamos, lo agitamos con un baño ultrasónico, hacemos una mezcla homogénea entre SU8 con cierto porcentaje en peso respecto al colorante, y tenemos ya, en vez de una simple película de SU8, ahora tenemos una película híbrida que tiene SU8 y que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene rodamina, ¿sí? Entonces aquí la rodamina otra vez está embebida, acá está como si fuera una película que recubre a este cilindrito, ¿sí? Y de aquí a que funcionen nuestros sistemas como láseres, pues déjeme contarle brevemente, para que tengamos un medio láser, hasta el apuntador que nosotros usamos a veces para apuntar a las estrellas o para dar alguna presentación o dar alguna charla, ¿verdad? Ese es un láser de semiconductores, por ejemplo, pero requiere un medio activo, ¿sí? El medio activo es nuestro colorante. Requiere que cuando excitemos, o sea, un bombeo, cuando excitemos el medio activo, tenga propiedades de fluorescencia, ¿sí? Como se observa aquí, y que esa luz que florece resuene o se quede atrapada en una cavidad. Perdón, tomé un poco de agua. Entonces, nuestra cavidad por sí mismo es la cavidad cilíndrica, es este cilindro. ¿Y por qué lo convierte en una cavidad? Porque tiene diferentes índices de refracción, el medio que lo rodea al medio que contiene el cilindro. Por ejemplo, para que la luz se quede atrapada aquí adentro, tiene que cumplir una condición de que el índice de refracción, es una propiedad dispersiva, les decía, que el índice de refracción del material donde cual florece, ¿sí? O donde está la fluorescencia se va a quedar atrapada, tiene que tener un índice de refracción mayor al medio que lo rodea, que es aire. El índice de refracción del aire es proporcional a 1, y el índice de refracción de nuestro sistema, de nuestro material, que es la fotorresina, más la película de rodamina, es de 1.5, 1.52, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, entonces como es mayor, ocurre un fenómeno que se llama reflexión total interna, o sea, la luz se queda atrapada y viaja, y dependiendo de las propiedades de la rugosidad, de la suavidad con la cual tienen las paredes este cilindro, pues se va a quedar atrapada, 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 y en este caso va a viajar, y va a viajar como haciendo círculos, como se observa aquí.
Entonces, cada vez que viaje, interactúa con el material activo, hace que sí florezca más, ¿verdad? Y eventualmente va a salir y debe de salir y debe de emitir como si fuera ahora en la respuesta de la fluorescencia, pero ahí sobre esa respuesta se debe de colgar ciertos picos, que es lo que vamos a ver más adelante. Muy bien, estos son nuestros dispositivos láseres. Son de estas escalas, lo más importante es que vean las escalas, son del orden de un cabellito, bueno, un corte transversal de del cabello, ¿verdad? De nosotros, son de forma cilíndrica, podemos hacerlo como de casitos o pueden montarse discos sobre un cilindro, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, tampoco voy a aburrirlos mucho con la física que está detrás de todo esto, pero lo que quiero decirles con esta diapositiva a la audiencia es que una vez que la luz resuena en la cavidad, o sea, que viaja a lo largo de la cavidad, ¿sí? Pues lo que hace es que, se soporta en modos de galería, de susurro, como cuando uno va a como cuando uno está en una cúpula, ¿verdad? Y quieres hablarle a otra persona que esté en un extremo diferente al que tú estás, y das un susurro, y esa forma en la que el sonido viaja y llega hacia la otra persona, ¿verdad? Soportándose en las paredes, pues se le llama Whispery Gallery Mode, modos de galería de susurro. Igual lo hace el campo electromagnético o la luz viajando a lo largo del cilindro, ¿no? Entonces crea estos máximos y mínimos que van viajando, que se pueden ver aquí, ¿sí? Y esa es la teoría, la física que está detrás de cómo se excita esta cavidad o cómo la luz fluorescente se soporta en la cavidad y viaja a lo largo de ella, de su perímetro, ¿verdad? De esta forma física, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo más importante que puedo rescatar de esta diapositiva es que si nosotros queremos fabricar y caracterizar nuestras cavidades, ¿verdad? En forma de cilindro, uno tiene que tomar en cuenta los límites de resolución o las capacidades en términos de equipo que tienes en el laboratorio. Para nosotros tenemos un equipo que en ese momento, para este trabajo, tenía una resolución de 1 nanómetro. Sí, o sea que cada cosa o sea, el mínimo que podía resolver era 1 nanómetro, ¿verdad? Era 1 nanómetro. Si obteníamos respuestas en términos de emisión láser menores a ese 1 nanómetro, pues no íbamos a poder resolverlo. El dispositivo por sí mismo lo iba a integrar en cantidades de puntos y quizá no nos iba a dejar ver la respuesta característica de nuestros sistemas, que hay cada uno de nuestros sistemas microláseres, ¿no? Y la ecuación, aunque no quiero hablar de ella, ¿verdad? Porque toma en cuenta otras cosas, pero vean cómo R está implícito dentro de la ecuación, que es el radio del dispositivo, ¿sí? Aquí el radio del dispositivo está implícito en 1 sobre lambda o lambda a la menos 1, y lambda a la menos 1 son todas las longitudes de onda resonantes que van a venir de este sistema o de esta cavidad cilíndrica, y va a depender de R, entre otras muchas cosas que va a depender aquí, ¿no? Entonces, de entrada yo debo de poder ser capaz de fabricar cosas que permita que sepa yo dónde van a caer las longitudes de onda resonantes de este sistema, y que sobre todo nuestro equipo en el laboratorio pueda verlo, ¿sí? Muy bien, por eso es importante esta ecuación. Y bueno, también las demás cosas que componen a la ecuación, pero no es el objetivo de esta charla, ¿no? Muy bien, así se ve, ¿sí? Por acá este pequeño puntito, quizá no se ve, ¿verdad? Donde está mi mouse, que está brillando, es nuestra cavidad, está siendo excitado o era excitada de esta forma, así. Por acá venía la luz, era el bombeo, era una cavidad que está aquí. Esta microcámara o estas 2 microcámaras lo que hacen es que nos dan oportunidad de ver la posición y cómo estamos excitando cada una de estas cositas que está aquí, ¿no? Sí, que son los microdispositivos, los microláseres. Este es el espectro de fluorescencia, ¿verdad? Que va de 530 hasta 620 quizá nanómetros, ¿verdad? Es el espectro característico de esta rodamina, florece en ese rango de longitudes de onda o en ese rango de colores. Y vemos cómo a partir de esa fluorescencia se empiezan a colgar sobre la fluorescencia ciertos picos. Estos piquitos que están acá, estoy en la parte superior izquierda de la diapositiva, estos piquitos que están acá, pues son las emisiones láser que provienen de este o de cada uno de estos dispositivos microcilíndricos, ¿verdad? Dopados con rodamina,
que yo previamente hice y que ahora estoy excitando. La forma en la que los excito, en ese momento los excitábamos de forma perpendicular al eje del cilindro y colectábamos todo con un analizador de espectros que le decía tenía una resolución de 1 nanómetro. Entonces, si había, por ejemplo, si este pico contiene otros picos aquí adentro, pues yo no puedo verlo, ¿sí? Pero nosotros diseñamos de tal forma nuestro dispositivo que al menos, ¿sí? Al menos la distancia entre los picos que esté aquí sea de 1 nanómetro o por encima de ese 1 nanómetro. Cuando uno quita este comportamiento de la fluorescencia, pues entonces puede quedar, ahora estoy acá en este lado de la diapositiva, se puede quedar con bueno, es esta de acá, se puede quedar con esta respuesta, ¿sí? Toda esta respuesta es esta que está acá. Entonces puede uno identificar los picos y puedes hacer un histograma de cuáles eran las separaciones entre los picos, puedes medir la separación entre los picos y ves que a la separación entre estos piquitos, que son emisiones láser, ¿verdad? Es de 1.33, lo cual está súper bien porque ya pudimos diseñar un dispositivo que cumpla con estas características mínimas espectrales para poder observarlo. Y lo que quiero que se queden con esta diapositiva es que esto es el performance completo de cómo funcionaría un dispositivo óptico microláser hecho aquí o hecho en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Hay que excitarlo, bueno, hay que presentarlo, hay que excitarlo, obtener su espectro de emisión y construir unos gráficos como estos que están acá, inferior izquierda, ¿sí? En donde uno cambia la potencia del láser del bombeo, ¿sí? Y lo que haces es que puedes integrar el área bajo la curva de todas las respuestas o puedes seguir la amplitud de cualquiera de estos picos, etcétera, etcétera, e ir en función del bombeo, ir graficando punto por punto cómo evoluciona, en este caso es el área bajo la curva, cómo evoluciona. Y van a ver una región en donde ya no es, hay como un rompimiento, como un codo, ¿verdad? En donde hay diferentes tipos de respuesta, ¿sí? Este es lineal, pero luego genera un codo al cual llamamos umbral o threshold, ¿sí? En el cual los piquitos empiezan a aparecer. Antes de eso era pura fluorescencia. Primero es pura fluorescencia y después del codo ya es un pico o varios empezaron a aparecer, ¿sí? Y a eso, en ese momento, decimos que nuestro sistema funciona ahora como un elemento láser, como una cavidad láser. Y el valor agregado de todo esto es que es de estas dimensiones, es del orden como de 50 micrómetros por 50 micrómetros, ¿sí? Entonces, eso fue algo muy importante para nosotros en el laboratorio, porque éramos capaces de usar nuestra plataforma que les decía para fotolitografía por impresión láser directa, fabricar dispositivos láser, ¿verdad? Y que funcionaran pues a la perfección y respetar pues toda la teoría, atender a toda la teoría que les acabo de decir y poder diseñarlos correctamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Podemos entonces diseñar diferentes tipos o tener diferentes tipos de configuraciones, ya sea cuando la rodamina o el colorante está embebido o cuando es una película simple, que era el caso pasado, que era este. Ahora probamos cuando la rodamina estaba embebida y jugamos con diferentes porcentajes en peso, lo cual podemos decir que teníamos diferentes concentraciones molares o de porcentaje en peso que dopaban a nuestras cavidades, ¿sí? Esta es una matriz otra vez de 3x3, son 9 cavidades, ¿verdad? Y en principio, todas estas cavidades fueron hechas bajo los mismos protocolos de fabricación. O sea, esto es una película, esto viene de una película previamente depositada sobre un sustrato, un portaobjetos, y el mismo tiempo que yo utilicé, por ejemplo, para fabricar esto, lo utilicé para esta cavidad y así sucesivamente, ¿sí? La misma distancia entre ellos nos dice, en principio, si uno mide las propiedades de emisión o caracteriza esta cavidad, la 3.3 a la 2.2, la 1.3, la M, N, etcétera, al menos de esta matriz, ¿verdad?, de cavidades, deberían de funcionar iguales, ¿sí? Luego uno puede variar la concentración, obtiene cosas diferentes y deberían de funcionar también para esa otra familia iguales, etcétera, etcétera. Y así puedes hacer un estudio comparativo bajo diferentes condiciones de concentración, diferentes condiciones geométricas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, miren, esta grafiquita que está aquí, ¿sí? Este plot que está aquí,
para una concentración de 1% respecto a rodamina, que son toda esta familia de cavidades en que está en color negro, ¿verdad? Nos dice que funcionan, le gustó más ser cilindros, perdón, ser discos que cilindros. Cuando bajamos la concentración, se van haciendo más cilindros, etcétera, etcétera, y así para una concentración, por ejemplo, de 0.2, ya no tienen un disquito aquí montado, a diferencia de las concentraciones más altas que tienen un disquito montado en un cilindro, ¿sí? Y eso es por los procesos de fabricación que tenemos. Muy bien, lo que podemos quedarnos con esta explicación que acabo de dar es que podemos controlar la forma, controlar el aspecto geométrico y la forma de las cavidades al variar la concentración, ¿sí? O sea, no solo variamos la concentración, sino que con ello y el proceso de fabricación variamos la geometría y las dimensiones de las mismas. Y eso va a tener una repercusión inmediata o directa, ¿verdad?, en su espectro de emisión. Por ejemplo, para concentraciones que oscilan de 0.8, ¿verdad?, a 1, ¿sí? O sea, son concentraciones a las cuales yo voy a llamar concentraciones altas, ¿sí?, de rodamina, que es el colorante embebido en cada uno de estos cilindros. Nuestro comportamiento ya no tiene picos como lo mostraba en la diapositiva pasada, sino que nuestro comportamiento ahora tiene solo un pico, ¿sí? Un pico que va creciendo conforme yo voy aumentando el bombeo. Igual es el mismo láser, nada más que ahora los estoy excitando en el mismo eje del cilindro, o es un top excitation, ¿sí? Entonces, solamente se va colgando sobre la rodamina un solo pico de emisión. Ese pico de emisión en el estado del arte, ¿verdad?, para cualquier centro o colegas que hagan láseres, pero láseres grandes, ¿sí?, láseres como los que tenemos en los laboratorios, no microláseres, puede ser un fenómeno espurio, al cual se conoce como emisión estimulada amplificada o amplificada estimulada. ACE por su acrónimo, su descripción en inglés, Amplifies Spontaneous Emission, ¿sí? Entonces, es este fenómeno, porque es un fenómeno previo al lacing, previo a obtener picos aquí tan bonitos como un lacing, ¿no? Entonces, muchos en el estado del arte pueden decir que es algo que no quieren ver lacing, no quieren ver ACE, ¿sí? Sin embargo, para este tipo de cavidades, esto ya es una emisión bien definida con este ancho, y si nuestro sistema fuera un sistema que es biocompatible con algún aspecto, con alguna entidad biológica, algún tejido celular o algún cultivo celular, perdón, que estuviera rodeando acá todas estas cavidades, al bombearlo, emitiría en todas las direcciones igual, con esta longitud de onda, con este color, y yo excitaría a todas las células de la misma forma, ¿sí? Entonces, de ser biocompatible, obviamente, ¿sí? Y quizá podría ser espectroscopía ahora obtenida por este bombeo, ¿no? Por este bombeo de este tamaño, ¿no? Y que está rodeado por este cultivo celular, por ejemplo, ¿no? O embebido en un tejido, ¿sí?, biológico. Muy bien. El comportamiento, pues, es el mismo. Vean cómo de obtener lacing a ACE, obtenemos la misma pendiente que está aquí. Hay un codo que cambia de dirección la pendiente, al cual llamamos threshold, y esto lo obtenemos al excitar con diferentes bombeos nuestra cavidad. Y esta grafiquita en verde que está acá es una película simple. O sea, agarramos, por ejemplo, 0.8, y en vez de crear nuestras cavidades, simplemente lo dejamos como si fuera una película amplia, una película larga, cuadradita, ¿verdad? Y excitamos igual y no obtenemos el codo. Eso significa que realmente nuestros dispositivos o la respuesta que estamos obteniendo tiene que ver mucho por tener una cavidad cilíndrica. Muy bien. Igual, lo que nos podemos quedar también, el valor agregado, son las dimensiones, la reproducibilidad de nuestro sistema de fabricación, el comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué está detrás de esa emisión? Amplified Spontaneous Emission es un fenómeno, les decía, previo al lacing, pero es un fenómeno que está descrito por esta ecuación. Otra vez no los voy a aburrir mucho, nos gusta a nosotros mucho ver que nuestro comportamiento experimental se empate bien con lo que está ya previamente dicho en la teoría, ¿sí? Pero esta es la intensidad con la cual, en principio, después del codo que yo les decía, todos estos puntos que están aquí que crecen, son puntos que
cada uno, ya sea del área bajo la curva o de la amplitud máxima, vienen de este pico único que se estamos emitiendo, ¿no? Pero cada uno de ellos se le llama punto ACE. Este es un punto con un comportamiento NACE. Este también, este también, este también, este también. Muy bien. Y la intensidad ACE, esta es una intensidad ACE con la cual deberían de crecer, ¿verdad? Con la cual debería de poder reproducir yo esta ecuación que está aquí, o debería de adjuntarse a este arreglo, a este comportamiento experimental, pues toma en cuenta todo esto. Y este phi que está aquí es la eficiencia cuántica de nuestra película dopada con esa concentración de rodamina. Este alfa que está aquí, omega, es nuestro ángulo sólido en el cual, por ejemplo, yo estoy colectando, por acá donde está mi mouse, yo estoy colectando la luz. Y así, este G está en función de una sección transversal de emisión, del número de estados excitados que yo excité, de la altura. Este IS está en función también de una sección transversal de lo mismo que acabo de decir. Y tau, que es muy importante, es el tiempo de caimiento de la fluorescencia. Como estas cosas florecen, ¿sí? Como esta cosa florece, yo voy a hacer estos estudios previos solamente en película. Y así es como se comporta, ¿verdad? Por ejemplo, este es tau. ¿Sí? Para diferentes concentraciones, mi tau, vean cómo va colapsando, o sea, se va haciendo cada vez más pequeña. Por ejemplo, para una concentración más grande, yo tengo que el tiempo de caimiento colapsa si lo comparo con una concentración, con una película que tiene una concentración más pequeña. ¿Eso qué significa? Que la fluorescencia dura más tiempo en principio, ¿verdad? Porque eso es nanosegundos, 10 a la menos 9 segundos, ¿verdad? Dura más tiempo emitiendo, ¿sí? Para una concentración que es menor, a diferencia que es una concentración mayor. Y así yo puedo obtener también este tipo de curvas. Vean cómo para diferentes concentraciones, para una concentración de 1, mi eficiencia cuántica colapsa. Y también el tiempo de caimiento también colapsa. Conforme la concentración va siendo más pequeña, usada, ¿verdad? Nos dice que nuestra fluorescencia va a durar más tiempo emitiéndose y que la eficiencia cuántica, que es la conversión en términos de cuántos fotones fueron absorbidos y cuántos fueron emitidos, en este caso el 55-60%, va a ser mejor para concentraciones, cuando yo uso concentraciones más bajas. ¿Eso qué significa? Pues que el performance completo de nuestras cavidades debería de ser mejor para cavidades con concentración más baja respecto a concentraciones más altas. Básicamente es eso. ¿Sí? Muy bien. Y sí, efectivamente, cuando yo estoy caracterizando ya cavidades de este tipo, ¿sí? Cavidades de 0.2, por ejemplo, porcentaje en peso, punto número 1, no tengo ya cilindros, no tengo ya discos montados sobre cilindros, empiezo a tener cilindros perfectos. Estos que parecen como caramelos son cilindritos perfectos, ¿sí? Y en vez de obtener un pico común al cual yo me empiezo ahora a obtener diferentes picos de emisión, que ya es lacing. O sea, paso de un fenómeno que no quería obtener, que es ACE, a un fenómeno que ya quiero ver, que son todos estos picos de emisión láser que vienen de cada una de estas cavidades que yo tengo acá. El comportamiento es el mismo. Esta es la separación entre picos, que es de 0.35. Y bueno, aquí quizá alguien se pregunte, bueno, si tú tenías una resolución, estabas limitado en resolución de 1 nanómetro, porque ahora me presentas cosas menores a 1 nanómetro. A esto es porque este trabajo previo, perdón que me regrese, nos permitió aplicar a un proyecto y comprar un equipo con mejor resolución, ¿verdad? Con una resolución de 0.2 nanómetros y ya poder resolver estos espectros que están aquí, ¿sí? Que tienen ahora una separación entre ellos de 0.35, 0.3 nanómetros. Muy bien, todos estos sistemas, al menos, ¿sí? O similares, el alumno que yo les presenté, que abrió el tema, ¿verdad? Que es Héctor, ¿sí? La diapositiva en la cual estaba Héctor ahí, se los llevó a Francia y los caracterizó allá. Obviamente allá tienen un mejor equipo respecto a colección, tienen un espectrómetro y ven con una cámara que es especial, enfriada, ¿verdad? Que está adjunta al espectrómetro con una resolución muchísimo mayor que lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, su resolución es de picómetros y nuestra resolución sigue siendo de
0.2 nanómetros, ¿sí? Entonces, él al caracterizar cavidades, las mismas cavidades, obtiene un espectro como este, ¿sí? Y eso significa, bueno, la forma en la que los excitó, el láser era ligeramente diferente, era un láser en picosegundos y nosotros usamos un bombeo en nanosegundos también. Si recuerdan, ¿sí? Nuestros tiempos de decaimiento son nanosegundos y el tiempo de excitación del láser que usamos es del orden de nanosegundos. Muy bien. El tiempo de excitación de ellos es de picosegundos, es menor, ¿verdad?, al de nanosegundos, que es el tiempo de respuesta de decaimiento de nuestra fluorescencia. Eso tiene un impacto muy importante porque nosotros, cuando excitamos aquí en nuestro laboratorio, estamos excitando en el orden de la fluorescencia, en el orden del decaimiento de la fluorescencia. Y ellos, cuando excitan allá, ¿verdad?, en los colegas en el laboratorio del Ecole Normal, excitan en un orden muchísimo de grados, de órdenes de magnitud menor al que la fluorescencia decae. Entonces, pues eso tiene un impacto directo en las transiciones y en la emisión que yo voy a tener aquí, se ve reflejado en este espectro. Pero este COM, este peine de emisiones, ¿verdad?, que tenemos acá, pues tiene otra vez ese valor agregado. Son nuestras cavidades con este tipo de respuesta y cada uno de ellos, pues es un color característico, ¿no? O sea, tenemos una cavidad de este tipo, excitamos, como lo acabo de decir, y tenemos todo este peine de posibles de emisiones, ¿verdad? Todo este peine de emisiones que proviene de cada una de nuestras cavidades. Conforme el bombeo va aumentando, yo puedo ir graficando todo esto que tengo acá, puedo construir este tipo de gráficas y vean, está plagado de múltiples emisiones, aquí está. Sí, entonces tiene un valor agregado enorme, se funciona igual, tiene el mismo performance que yo les he mostrado. Y para resumir este trabajo, vean cómo cavidades con concentraciones más altas de 1 a 0.8 a 0.5 trabajan en la región de ACE, pero cavidades con concentraciones más bajas trabajan en la región de lacing, que ya lo vemos acá, ¿no? Además, los umbrales para acceder ya sea a ACE o a lacing van siendo cada vez menores conforme mi concentración va bajando. Que es lo que decía un poco estas propiedades fotofísicas previas al haber estudiado estas propiedades fotofísicas directamente en películas con estas mismas concentraciones. Entonces, todo empata bastante bien. Este es un trabajo que estamos por mandar, yo creo que ya en los siguientes 2 meses, ¿verdad? Y bueno, se los presento ahora aquí. Muy bien, voy a irme un poquito más rápido aquí. Fíjense que la forma, nuestras cavidades no son completamente cilíndricas, o sea, no son completamente, si uno hace un corte transversal, no es un círculo perfecto, tiene un grado de excentricidad, o sea, es como si fuera un elipsoide. Y resulta que si uno construye un mapa 3D de cómo emite la cavidad, parece que emite como en forma de mariposa, ¿sí? Emite como en forma de mariposa, lo cual nos dice que podemos tener cavidades que les gusta más emitir, quizá a 150 grados, a 210 grados, a 330 grados, a 30 grados. ¿Y eso qué significa? Imagínense un cultivo celular que le gustó quedarse a 30 grados por acá. Entonces yo excito mi cavidad, ¿verdad? Y yo sé que a 30 grados va a emitir bastante bien, o a 150, por ejemplo, ¿no? Todas las células que estén por acá o todo el tejido biológico que esté por acá va a ser excitado a 150 y todas las demás pues van a ser excitados en menor manera respecto a todos los demás ángulos, ¿no? Entonces yo tengo posibilidades de jugar también con la geometría de mis cavidades y construir este tipo de estudios o construir este tipo de mapas en 360 grados para ver dónde les gusta emitir más, ¿sí? Que es un poco todas las diapositivas que están, perdón, todas las imágenes que están acá, ¿no? ¿Sí? Muy bien, que esos son trabajos que queremos hacer. Entonces, el siguiente trabajo que me gustaría presentarles de forma también un poco breve, ¿verdad? Es con la misma máquina que les presenté al principio, ¿verdad? Y somos capaces de crear máscaras para dispositivos microfluídicos. Y pongo esta imagen porque nuestros dispositivos microfluídicos actualmente están siendo aplicados en el Centro de Investigación Cardiovascular Dalton, ¿verdad? En la Universidad de Missouri, Columbia, ¿sí? Y básicamente lo que se están haciendo allá es, pues, ver
concentraciones, de ver si somos capaces de primero contener sangre en microgotas, variar la concentración de esos microdepósitos, detectar variaciones de esa concentración por procesos fotoacústicos y de videomicroscopía. Y bueno, el valor agregado es que son nuestros dispositivos fabricados aquí y aplicados pues en este centro de investigación, y el estudiante de doctorado que está detrás de esto pues es Jonathan. Otra vez aquí están un poco el comercial para que lo sigan en su página, ¿no? También, o en nuestra página. Muy bien, pero no se enojen conmigo mis estudiantes, ¿no? Después que me vayan a reclamar. Muy bien, es la misma técnica, como lo ven, es la técnica de impresión láser directa, pero ahora para fabricar en vez de discos, cilindros, estos patrones. Estos patrones, ¿verdad? Este es como una T, ¿sí? Que previamente, al tener la T ya, ¿verdad? El mismo proceso de fabricación que les decía, puedo yo vaciar sobre utilizarlo como ahora si fuera mi negativo, y vaciar otro polímero, ¿sí? Como si fuera un molde para una gelatina, luego que despegas ese molde para esa gelatina, ¿verdad? Y obtienes, pues en vez de estas cosas rellenas, sólidas, huecos, pero con este patrón previamente impreso, ¿sí? Entonces tenemos este patrón previamente impreso con este otro polímero que utilizamos, que es PDMS, ¿sí? Y cuando ya está sólido, lo pegamos sobre un sustrato, y entonces como es hueco por adentro y tiene el patrón que previamente yo imprimí con mi plataforma DLW, que es Direct Laser Writing, ¿verdad? Pues por ejemplo, por aquí puedo meter líquido, por acá puedo meter líquido, perdón, y por acá puedo tener una salida. Estas dos pueden ser mis entradas y esta puede ser mi salida. Por aquí. Entonces, si fueran líquidos no miscibles, ¿sí? Miscibles, entonces podría, por ejemplo, agua y aceite, podría yo crear microgotas, ¿sí? Microgotas que contienen pues agua adentro y aceite rodeándolas, ¿sí? Entonces, para nosotros poder fabricar este tipo de dispositivos, la geometría que va a tener, las dimensiones que va a tener y previamente comunicárselo a la plataforma, pues hacemos un par de simulaciones antes, que de hecho requieren mucho capacidad de cómputo, ¿sí? No nos toma un día, nos toma muchísimo tiempo, ¿verdad? Hacerlas. Y nos dice, por ejemplo, de qué tamaño van a ser las microgotas que vamos a crear, qué forma van a tener, qué dimensiones van a tener, etcétera, etcétera, ¿no? En qué tiempo van a producirse, todo eso nos arroja la simulación, y cuando la simulación pues ya funciona y ya es agradable para nosotros, fabricamos nuestro dispositivo y lo caracterizamos, ¿sí? Me gustaría, aquí voy a salirme tantito, nada más para buscar un video. Sigo compartiendo, ¿verdad, Nicté? Sí. Me dicen si se ve el video. Así es como nosotros generamos nuestras microgotas, ¿sí? Este es agua que básicamente le pusimos un colorante, ¿verdad? Pero para poder tener este video, para poder grabar este video, y por acá viene aceite. Entonces, nosotros llamamos a cada una de estas microgotas microcontenedores, y es el objetivo detrás de toda esta propuesta, que cada uno de estos microgotas, ¿verdad? Microcontenedores, tengan glóbulos rojos o sangre aquí, ¿verdad? O plasma, ¿sí? Para poder hacer estudios después de identificación de ciertas patologías, bajo ciertas condiciones, ver, pues contar si acaso cantidad de glóbulos rojos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este sistema es así como funciona en nuestro laboratorio, y ahorita es un sistema al cual podemos referirnos a él ahora como un lab on the chip. El lab on the chip es un elemento que tiene un sistema microfluídico como el que les presenté, y se convierte en un laboratorio en un chip una vez que lo empatas con una técnica para visualizar, por ejemplo, como es este caso. O sea, ya nos permite a nosotros ahorita ver las microgotas que circulen, y si hacemos procesamiento digital de imágenes, podemos contar la tasa de reproducción de microgotas, podemos ver las dimensiones en las cuales se está generando, la longitud con la cual tiene cada una de ellas, que en principio, ¿verdad?, parecería que son todas homogéneas. Y en algún momento, si hubiera partículas aquí adentro, podríamos, al menos en este plano focal, pues ir contando cuántas partículas tiene, de qué tamaño son, si están interaccionando, si las partículas tuvieron alguna afinidad
colombiana, por ejemplo, pues poder ver cómo se juntan adentro las partículas, cuál es la dinámica de las partículas, dar seguimiento a cada una de las microgotas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es un video que quería mostrarle. Acá tengo otro, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí se ven también? Sí. Sí, estas son microgotas más pequeñas y tienen un colorante diferente y tiene un propósito diferente en nuestro grupo. Sí, este ya es este es, por ejemplo, voy a darle, cada una de ellas tiene rodamina, el mismo colorante fluorescente, la otra tenía congo rojo, nada más era un elemento de contraste para poder grabar los videos, pero si cada una tiene rodamina y es como un cilindrito o como una esferita aquí adentro, pues va a funcionar como una cavidad láser también para nosotros. Y atrás de este proyecto pues está un estudiante de licenciatura que es Guillermo Segura también, ¿no? Muy bien, voy a seguir con la presentación un poco más rápido. ¿Sí? Este es todo mi sistema de caracterización. Sí, sigo compartiendo, ¿verdad, Nicté? Perdón. Sí, Rigo. Sí, muy bien. Este es todo nuestro sistema de caracterización. Todo es hecho en casa. Desde el dispositivo es hecho en casa. Bueno, la microbomba y la cámara reflex no son hechas en casa, ¿verdad? Pero es un sistema, pues no tan caro, ¿verdad? O sea, casi siempre nuestro lema es low cost porque es al tipo de proyectos a los que podemos acceder. Sin embargo, aunque podamos acceder a ese tipo de proyectos, o sea, en términos de dinero, pues somos capaces de hacer todo esto en nuestro laboratorio, ¿no? Esto es un poco la dinámica, cómo evoluciona la gota, cómo entra por aquí el aceite, por aquí entra el agua con el colorante, se va formando la gota, luego cómo se desprende, aquí está la gota ya bien formada y luego cómo hay se contrae y vuelve otra vez todo el proceso, ¿no? Muy bien, este es un trabajo reciente que acabamos de publicar, creo que no pongo la cita, ahí me disculpan, ¿no? Pero está en nuestra página, ¿no? Y bueno, detrás de todo este procesamiento digital de imágenes, del video, ¿verdad? De contar las gotas, de ver la geometría, etcétera, etcétera, está un postdoc de nosotros, que es el doctor Orlando Medina. Aquí también dejo un poco el contacto de él para cualquiera que quiera saber un poco más del procesamiento digital de imágenes y del algoritmo, ¿no? Muy bien, uno pensaría por el video que vimos que las gotas están siempre siendo generadas del mismo tamaño con la misma longitud y resulta que no, que aunque los procesos de inyección de los flujos sean los mismos, así evolucionan sus longitudes de la gota, ¿verdad? Conforme el tiempo, ¿sí? Si uno cambia las condiciones iniciales de inyección del líquido o de los líquidos, pues vas teniendo como, por ejemplo, más variación. Por ejemplo, aquí son gotas más homogéneas, pero con esta fluctuación. Acá son gotas como más separadas en geometría, en longitud, y con esta reproducción, ¿no? En términos del tiempo. Acá son gotas más diferentes en términos de longitud. Vean cómo la variación en este eje Y es mayor, pero son periódicas. Cada una de ellas es periódica. Y resulta que esa periodicidad, ¿verdad? En términos de reproducción, tiene mucho que ver con la microbomba utilizada. Me voy a regresar. Con esta microbomba utilizada y con las jeringas utilizadas. ¿Y por qué esto es importante? Por ejemplo, si tuviéramos nosotros que utilizar nuestro dispositivo para suministrar fármacos con cierto volumen o con cierta concentración, ¿verdad? Pues esa sería la forma en la que estaría variando nuestra concentración molar o nuestra cantidad de partículas que estuviéramos entregando a algún sistema biológico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y les digo, la microbomba tiene que ver, los motores de la microbomba son stepper motor. Cada que el motor se mueve, genera como unos máximos y mínimos de presión en la jeringa que está empujando con esta microbomba y se refleja en la generación de los microgotas que están dentro del dispositivo. También si uno utiliza, por ejemplo, émbolos de la jeringa que son de plástico en vez de vidrio, ¿verdad? También tiene una repercusión importante respecto a este patrón. Lo que mejor hemos encontrado, que es un tema que estamos por publicar también, es que sea vidrio-vidrio, o sea, que no haya émbolo, ¿sí? Y que no haya un plástico en la jeringa y que la microbomba no sea de este tipo de microbomba, sino que sea por gravedad. Muy bien. Bueno, no sé cómo vayamos de tiempo porque este es otro proyecto que, aunque son diapositivas muy pocas, pero se los puedo presentar también. Sí, adelante, Rigo. Sí, muy bien. Este es otro proyecto que tiene que ver con los láseres,
¿sí? No tanto con los microcanales que están aquí, ¿sí? Vuelvo, por ejemplo, a los microláseres. Resulta que con los microláseres y con la técnica con la cual lo estábamos fabricando, una vez fabricados, que eran cilindritos, si recuerdan, pues no se pueden cambiar sus propiedades geométricas, ¿sí? Como no se pueden cambiar sus propiedades geométricas, y al final de esas diapositivas y de este trabajo les decía que la geometría tiene un aspecto importante, ¿verdad? Tiene un aspecto importante respecto, ¿sí? Respecto a dónde ellos les gusta emitir, a qué grados les gusta emitir, pero pues ya no lo puedo cambiar una vez fabricados. Entonces, pues creamos una plataforma en colaboración con un grupo de la UNAM en Cuernavaca, con el Instituto de Ciencias Físicas, creo, sí, el doctor Ulises Lepp, Víctor Ulises Lepp, ¿sí? Y a través de nuestro estudiante que es Daniel, también aquí dejo su contacto, ¿sí? Sirve siempre que en cada una de las diapositivas aprovecho para hacer el comercial, ¿no? Discúlpenme. Muy bien, creamos un levitador. Vean cómo la gotita aquí está levitando. Este es un levitador acústico, básicamente es una cavidad acústica. Todas estas son bocinas y acá arriba también hay bocinas que son alimentadas en paralelo bajo las mismas condiciones en amplitud y en frecuencia. ¿Sí? Entonces generan ondas de sonido, ¿sí? Las bocinas, que con su contraparte, ¿verdad? De la bocina, por ejemplo, si esta está aquí, acá hay otra en que va a tener una onda y acá va a emitir otra onda y va a haber interferencia y va a generar máximos y mínimos nodos de presión, y en donde se generan esos máximos y mínimos nodos de presión, yo puedo poner un líquido y levitar cosas. De hecho, cualquiera que haya visto los últimos comerciales que hace sobre ciencia Denise Merkel ¿cómo se llama? En su noticiero de las 10:30, ¿verdad? Casi a las 11, es el final. Las últimas notas que ha tenido ha sido de levitadores acústicos, ¿sí? Entonces, aplicados para muchísimas cosas. Nosotros decidimos aplicar este levitador acústico para levitar esas gotas con las cuales, o ese material con el cual creamos nuestros microláseres por fotolitografía. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Es una gota que tiene el colorante ahora aquí, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia de ahora de tenerla ahí? Pues está en tiempo real, por ejemplo, ella levitando. Si yo cambio la distancia de esta levitador acústico, la distancia relativa entre las bocinas, mis máximos y mínimos nodos de presión se modifican y con ello modifico la forma en la que yo presiono a la gota, ¿sí? Y entonces puedo obtener una esferita, un elipsoide, un disco y en el mejor de los casos, ¿verdad? Pudiera yo tener un toroide, ¿sí? Entonces, si la forma está directamente relacionada conforme yo con la emisión, con la dirección en la emisión, entonces yo puedo controlar la emisión de una forma muy simple al controlar la amplitud, la frecuencia y la distancia de este levitador acústico, de este sistema resonador acústico. Sí, entonces a cargo de este proyecto está Daniel y ha habido varios estudiantes de licenciatura pues que vienen y se van. Ahora, por ejemplo, está Jocelyn, ¿sí? Que también hace equipo con Daniel y está encargada precisamente entre Daniel y él de ver esos cambios en la morfología y la respuesta espectral, cómo se modifica, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo hecho en casa también. Vean cómo esto fue impreso. Las bocinitas se pusieron también, se compraron y se pusieron con nosotros. Es algo hecho en casa que funciona bastante bien, ¿sí? Y es este sistema que tengo aquí. Utilizo la misma microbomba, o en este caso tenemos 2 microbombas, para siempre inyectar el mismo volumen que se va a quedar levitando aquí, ¿no? Utilizo, este es el espectrómetro, les decía que compramos recientemente, que tiene una resolución de 1 micrómetro, un nanómetro. Este es el levitador acústico, 2 cámaras, porque en el tiempo quiero ver cómo evoluciona el volumen, ¿sí? En este caso, como es agua con rodamina, ¿sí? Entonces pues se va a ir evaporando y quiero ver cómo se evapora para asociar ese volumen y esa geometría que va teniendo en el tiempo a la respuesta espectral que obtengo a partir de este espectrómetro, y así pues caracterizar bastante bien en el tiempo nuestras cavidades ahora que son cavidades levitadas, ¿sí? Muy bien. La gota varía en X y en Y de esta forma, tiene una variación estándar, una como de 12.26, acá en Y tiene como 10, como 11, o sea, así varía la gota,
¿sí? Como varía como 20 micrómetros, alrededor de 20 micrómetros también en Y, y en X, o sea, en el tiempo ya está moviéndose aunque no lo veamos, ¿no? Y eso se debe pues a la presión, a la variación, a la electrónica, a un montón de cosas aquí también, ¿no? Variación en la temperatura, variación en el flujo de corrientes que tenga aquí, por eso lo encerramos en una caja, ¿verdad? Que ha ido mejorando esta caja. Al principio así era, pero ya ha ido mejorando. Muy bien, si uno excita la gota, que ahora tiene el material activo, que es el colorante aquí adentro, es una gota levitando, vean que se ve bastante bien, ¿sí? Si uno excita esta gota aquí, florece de esta manera, se colecta, se colecta y se manda la colección a una fibra óptica, al analizador de espectros. Tenemos el mismo codo, emisiones, etcétera, etcétera. Esto es algo que ya sabemos hacer bastante bien, ¿verdad? Colectar, analizar estos datos, ahora que provienen de nuestra gota. Si cambiamos la forma de la gota, toda esta respuesta espectral, todo este performance que ustedes ven aquí, pues va a cambiar. Vean cómo la emisión va cambiando conforme el bombeo va haciendo como una S, ¿sí? Se puede dibujar esta S, y conforme haya diferentes concentraciones, conforme la concentración vaya variando, la forma vaya variando, esta S es diferente, los umbrales que se encuentran son diferentes, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, todo este estudio está a cargo de estos estudiantes y tenemos nuestra colaboración activa con la UNAM. ¿Sí? Así evoluciona la gotita conforme en el tiempo, vean cómo tiende a formar esta S, y además de que el pico máximo también se va recorriendo, y pues tenemos un láser ahora levitado acústicamente, ¿no? Y otra vez, dar las gracias a todo el grupo de trabajo, a los espectadores ahorita, ¿verdad? A tus espectadores de este seminario, NITE, y bueno, están otra vez la invitación para que puedan hacer alguna estancia de investigación, algún proyecto que les haya gustado, complementar sus estudios también con nosotros, y siempre ahí el comercial y muy dispuestos a colaborar con quien quiera, ¿no? También. Gracias, Nite. No, al contrario. Muchas gracias a ti. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Fueron muchas cosas, ¿verdad? En el aula. Sí, es una plática muy interesante, al igual que la de Gabriel la semana pasada. Sí. No, Ligeramente fuera de su campo, pero bueno. Pues no tan así, porque realmente para nosotros pues son técnicas pues, para visualizar células, su función, actividad, moléculas, etcétera. Entonces sí es algo de nuestro interés. De hecho, algo que no les platiqué, pero que estamos construyendo, es utilizar también nuestros dispositivos microfluídicos, pero para mezcladores, y poder seguir procesos de metilación. Ah, ok. Poder seguir procesos en tiempo real por metilación y por espectroscopía basada en fluorescencia. Okay. Sí, entonces, o sea, es la búsqueda de la aplicación de nuestros dispositivos a un gran número de aplicaciones biológicas, y sobre todo que son biocompatibles, ¿no? Sí, claro. Sí. Por favor, me parece que era Jonathan el que tenía levantada su mano. Ah, Jonathan es precisamente el chico que está aquí. A ver, Jonathan, sí. El que tiene desactivado su micrófono y su video también. Bueno, ¿qué tal? Hola, Jonathan. Nada más preguntarte, o más bien que nos comenten. Casi no se escucha. Casi no se escucha, Jonathan. ¿Me escuchas mejor ahora? Sí. Sí. Preguntar, o si puedes comentar si existen planes para combinar los proyectos que se desarrollan ahora en el laboratorio entre ellos para dar una aplicación mucho más específica a algo. No sé, combinar la microfluídica con los microláseres, o la levitación acústica con los láseres, o algo así. Precisamente este trabajo, de hecho, es uno de los proyectos principales. Creo que sí lo dije, pero igual fue muy rápido. Ahora que tenemos estos contenedores de microcontenedores, ¿verdad? El seguimiento de lo que puedan llevar aquí adentro, serán excitados cada uno de ellos, microcontenedores, microgotas, por un láser. Y como vamos a procurar que sean cosas que sean absorbedoras ópticamente en ese color que lo estamos excitando. Ese proceso de absorción genera una onda,
genera una onda expansiva, ¿verdad? Bueno, primero genera una onda térmica, luego una onda expansiva acústica, y esa onda acústica se va a detectar con unos sensores acústicos, y cuando uno cambie ciertas propiedades que contiene la gota aquí adentro, por ejemplo, concentración, cantidad de partículas, etcétera, etcétera, pues la señal acústica va a ser diferente, la señal, la imagen en videomicroscopía, al menos en este plano, pues también nos dirá o se podrá relacionar con esa señal que estemos midiendo. Y ese es un laboratorio en un chip, pero ahora que no solo contiene videomicroscopía, sino que contiene elementos fotoacústicos, que es algo adicional, ¿verdad? Para detectar lo que contenga esta gota. Sí, entonces son procesos que se van y técnicas que se van adhiriendo al mismo dispositivo, pero que van enriqueciendo el sistema, que es el Lab on the Chip, ¿verdad? Y que nos permiten tener colaboraciones como las que hace Jonathan actualmente ahorita, ¿no? Con por ejemplo, el investigador que es el profesor Polo, aquí en este grupo, ¿verdad? De Dalton Cardiovascular Research Center, ¿sí? Bueno, se me olvidó también adjuntar las credenciales de ellos y los de Francia, pues se dedican precisamente a hacer más aplicaciones fotoacústicas, y nuestros dispositivos pues están siendo desarrollados y aplicados allá también, ¿no? Y respecto a lo otro comentario, sí, una vez que ahora como estas cosas contienen sistemas biológicos, la idea es que se tenga un depósito donde cada microgota llegue y se deposite y se contenga en ese depósito, pero en el depósito va a haber microláseres, ¿sí? Microláseres que van a ser previamente excitados y que van a emitir ellos en ciertas direcciones, como decía, y que van a con ello excitar cierta cantidad de gotas en cierta región del depósito, y entonces pues va a ser un sistema como más rico respecto a información. Por ejemplo, puede ser un sistema que caracterice previo la generación de las microgotas y lo que contenga acá por videomicroscopía, por fotoacústica, y que una vez que ya se tenga la información, pues que se excite y que quizás se maten las células, que quizá haga algo esos microláseres que están acá, ¿no? O sea, va a ser algo pues más complejo. Y obviamente el equipo de trabajo que se requiere, pues no son solo ingenieros físicos, candidatos a doctores en física, sino que aquí está la invitación para, aprovecho, ¿no? El comercial para todo equipo en biología, químicos, que siempre son bienvenidos en nuestro grupo de trabajo, ¿no? Que le pueden dar una aplicación pues diferente, ¿no? Y más rica a nuestros sistemas, ¿no? ¿Algo así, Jonah? ¿A eso te referías? Sí, sobre todo invitar a las personas que no son específicamente de nuestra área óptica o física, pero que también se unan los biomédicos que aplican electrónica y medicina, los químicos que obviamente en comparación sabemos casi nada de química, a lo que ellos tienen en conocimiento para enriquecer este tipo de aplicaciones. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. La invitación, pues, y para que esto sea más rico, ¿no? Más multidisciplinario, efectivamente. Sí, muchas gracias. Entonces, una pregunta. ¿Esos sistemas microfluidos podrían funcionar algo así como un holder o como el efecto Doppler en los ultrasonidos? Pueden funcionar como holders, sí, exactamente. De hecho, algo que no sabíamos en nuestro laboratorio era si podíamos controlar la posición, por ejemplo, de la gota que contenía el elemento biológico activo, no lo sé, allá adentro, ¿verdad? Y es algo que, pues, Jonathan ya acabo de, recientemente en una de las reuniones que tenemos, mostrarnos, ¿no? Que fácilmente puede decir, quiero que la gota se mueva tantas micras o regrese. Entonces, pues eso es algo bastante importante para nosotros, porque podemos caracterizar todo el perfil de la gota, y en términos de aplicaciones biológicas, pues también nos permite hacer estudios in situ de lo que tenga la microgota ahí, por ejemplo, ¿no? Sí, y tenerlo ahí contenido. Por ejemplo, quizá nos interesaba mezclar cosas que vayan adentro de la microgota, una especie biológica A, otra bioquímica B, no lo sé, y que por un simple transporte de masa por difusión, ellas van a tener su tiempo y se van a ir mezclando ahí, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver cómo contenidas en un volumen preciso, quizá va a hacer ese reconocimiento en función del tiempo, ¿no? Por ejemplo. Ok.
Sí, entonces, pues sí, las aplicaciones pueden ser muy, muy diversas, ¿no? Bastante, sí. Chicos, preguntas, comentarios, doctora. En relación a las primeras imágenes que nos mostraste de los dispositivos estos que podían tomar diferentes formas, ahí, por ejemplo, el trabajar con células, ¿se haría una suspensión celular de X concentración o ya tienen una concentración muy específica? Y mi pregunta es, una vez que se deposita esa suspensión celular, yo te diría a ti qué es lo que quiero ver y tú, o sea, en este caso, la rodamina, ¿estaría incidiendo específicamente en esa molécula o habría que adicionar algo para ver lo específico? Sí, por ejemplo, ya ves, no sé cuándo fue la charla de Gabriel, pero 8 días. hace 8 días. Sí, Muy bien, fue la pasada entonces, sí, ¿no? No sé, aprovechar de la charla pasada, ¿verdad? Quizá Gabriel, pues les gusta decorar las células, ¿no? Con ciertas nanopartículas que están embebidas en la célula y hace espectroscopía por fluorescencia una vez que las tiene ahí, ¿no? O por quantum dots, etcétera, etcétera, ¿no? sí. Muy bien, resulta que esas emisiones, o sea, el contraste que genera el previamente haber impregnado un material fluorescente biocompatible en ese tejido, en ese ambiente celular, ¿verdad? Pues tiene una respuesta espectroscópica, o sea, ese material absorbe en un cierto color y emite en otro que tu microscopio puede ver y tú puedes ver todo el dibujito de la célula y las partes de la célula. ¿Sí? Sí, es un poco lo que entiendo, ¿no? Muy bien. Pues lo que podemos hacer es que yo puedo diseñar una cavidad biocompatible también, ¿verdad? Con todo este ambiente celular, ¿sí? Y doparla con cierta colorante, ¿sí? Doparlo con cierto colorante embebido, ¿verdad? Que emita precisamente en donde el otro fluoróforo absorba. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, ahora en vez de tener un láser grande como los que estamos acostumbrados en el laboratorio, ¿sí? Tener este sistema pequeñito, microláser, que te va a excitar previamente, que te va a excitar a tu tejido celular, perdón, a todo tu ambiente celular que fue previamente dopado con ese material biocompatible que florecía en este otro color que me permitía a mí contar las células, ver cuáles se dañaban o otra cosa específica. Yo puedo diseñar un sistema, una cavidad como el que está aquí donde está mi cursor, ¿verdad? Voy a hacerlo grande, como el que está aquí, y decir, ¿verdad? Que la longitud de onda en la cual emite es aquella en donde yo quiero matar las células a esos grados que yo previamente, por el diseño de la cavidad, quiero matarlas a todas las células que estén a 30 grados, los quiero matar a todas ellas, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, algo así se podría hacer en un futuro cercano, creo, ¿no? Sí, Pero, o sea, perdón. adelante, adelante. Y Jonathan, por ejemplo, decía que estas cavidades estén previamente depositadas en ese contenedor donde vayan las gotas, ¿no? Donde vayan a caer las gotas y que en vez de células, pues estén las microgotas y las microgotas tengan adentro algunas entidades biológicas que haya que excitar para poder ver a través de un microscopio o que haya que excitar para matar ciertas regiones de ese contenedor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, o sea, eso sería previo a trabajar, bueno, a observar ya las fluorescencias o en microscopios como los de Gabriel o en otro sistema de fluorescencia. No, sería un sistema que, por ejemplo, lo que hace esos microscopios con focales, ¿verdad? Que les presentó Gabriel, o de campo claro, cuando no es algo preciso, como el confocal, ¿sí? Es que previamente todo ese tejido celular ya está impregnado de cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, todas aquellas células, si así lo entiendo bien, que tenían esas extensiones bioquímicas que reconocieron a esa partículas o compuesto fluorescente que se adjuntó sobre el citoplasma de aquellas que estaban dañadas, no lo sé, bla, 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 ¿sí? Y las excita con un láser, pero las excita burdamente, por así decirlo, ¿no? O sea, las excita en bulto. Sí, excita a todas, pues. Sí.
y entonces eso le permite contar. Quizá este tipo de sistemas te permita de una manera más precisa excitar solamente un grupo de células, ¿de acuerdo? O sea, algo que podríamos hacer es que es el dispositivo el que va a estar posiblemente montado sobre una plataforma que se mueva automática en XY, y que entonces cada que se mueve en XY, yo excito una microcavidad, que esta a su vez excita a un grupo de células diferentes, ¿no? Y luego yo me muevo, ya ves que podremos generar este tipo de matrices, ¿no? Ujú. Y quizá las células que les gustó quedarse por acá se puedan excitar con esta. O yo quiero excitar esta para que me excite las células que están para acá y no me excite las que están acá. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Entonces, eso es muy diferente a la excitación en bulto que se genera de la charla pasada, pues. ¿De acuerdo? Sí, 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 ya Sí. quedó mucho más Entonces, claro. yo Ajá. creo que ese es el valor agregado de un dispositivo como estos, ¿no? Ujú. Sí, Sí. exactamente. Y bueno, para finalizar, en relación a lo que comentaste de las metilaciones, ¿cómo se podrían observar con ese tipo de sistemas? Sería igual por un proceso de detección fluorescente, o sea, tú tendrías que tener la proteína metilada, ¿verdad? Obviamente. Previamente esa extensión de la proteína debería de reconocer, pues no sé qué es lo que se quiera medir, ¿verdad? En ese proceso Por ejemplo, de transcription factor, ¿no? sí, como te comentaba, aquí en el Departamento de Ciencias Médicas, las líneas de investigación van enfocadas a enfermedades metabólicas. Entonces, sabemos que en muchas ocasiones la alimentación per se favorece o altera la metilación en ciertas regiones del DNA. Entonces, es importante para nosotros, por ejemplo, medir o determinar esas, ¿cómo se dice? Como señales, ¿no? De metilación. Y una vez que a veces damos alguna intervención, etcétera, corroborar si esa metilación cambió o no cambió. Exacto. Nuestra intervención sería el seguimiento de ese reconocimiento de esa metilación, ¿sí? Pero a partir de procesos por fluorescencia. Sí, por ejemplo, tú tienes dos sistemas, piénsalo, o sea, dos entradas de un microcanal. Por ejemplo, voy a ir otra vez a ver, vamos a ver si puedo abrirlo aquí. Estoy mostrando aquí todos mis secretos, ¿eh? Aquí, ¿verdad? Por ejemplo, este canal que también lo hizo Jonathan, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que por esta entrada tú tengas la proteína que está previamente metilada, ¿no? Y por acá tengas, ¿cómo saber si está previamente metilada? Esa es la pregunta, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces por acá pones otra entidad biológica que va a ser reconocida por la que va acá. Pero como en el proceso en el uso de microfluídica, que es este caso, ¿no? Este es un sistema microfluídico que también hacemos en nuestro laboratorio, ¿sí? Que otra vez el líder también es Jonathan ahí. Pues no se mezclan por cuestiones de turbulencia, o sea, pues cuestiones en bulto, como uno está acostumbrado a mezclar las cosas en un laboratorio de química o de biología, ¿sí? Sino que es por un transporte de masa. Entonces, la mezcla de estas dos se va dando conforme van adentrándose en el canal, ¿sí? Por ejemplo, esta es una simulación de mezcla de dos especies químicas, ¿sí? Vean cómo se van mezclando conforme van fluyendo en el canal. Al principio no se mezclan. No sé si puedo hacerlo más grande. Vamos a ver. Sí. Este es un dispositivo de forma de Y. Se ve que es por forma de Y y que se adjunta a un serpentín, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Y nosotros lo que sí hacemos en el laboratorio es meter, por ejemplo, dos especies químicas. Este es fluorescente, este simplemente es un disolvente, ¿verdad? Y ve cómo se van mezclando y nosotros registramos la fluorescencia a lo largo de todo este camino en el cual se van mezclando. Entonces la idea es que por acá sea una proteína, ¿sí? Que esté previamente, no sé, que quizá vaya a estar metilada o no lo sé, y que por acá lo que vaya a reconocerse tenga una extensión fluorescente también,
y que y medir el proceso de fluorescencia. Y si hay fluorescencia, acuérdate que cuando dos especies, o sea, tú tienes un fluoróforo solo, ¿no? ¿Sí? Ese tiene una respuesta espectral, un ancho, una amplitud y una posición en longitud de onda. ¿De acuerdo? Sí. Cuando ese fluoróforo, o cuando algo reconoce a ese fluoróforo, esas propiedades de ancho, del ancho de la fluorescencia, la amplitud de la fluorescencia y la posición de la fluorescencia se modifican. Y eso por sí mismo es un indicador, puede ser un indicador de que ocurrió o no ocurrió el reconocimiento entre estas dos especies que previamente te metiste, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces la propuesta para el uso de estos dispositivos es precisamente encaminarla hacia allá. Ustedes van a hacer algo aquí que va a estar metilado y van a poner esta cosa por acá, ¿sí? Que tenga esa extensión que pueda ser reconocida por algo que está acá, ¿verdad? Pero que además sea un fluoróforo, que tenga adjunto un fluoróforo, e ir monitoreando a lo largo de todo el canal esa respuesta espectroscópica basada en fluorescencia. Y la ventaja de hacerlo con sus técnicas y esta técnica es que la cantidad de especies que se necesitan aquí pues son mínimas. ¿Sí? Pues es el orden de picolitros, microlitros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y ese es el valor agregado de toda esta tecnología basada en microfluídica. ¿De acuerdo? Sí, bien. Pues ¿Sí? muchas gracias. Lo que ya vayamos a reconocer, y si es basado en fluorescencia, pues tiene que cumplir esas pequeñas especificaciones, ¿no? De las cuales acabo de hablar. Sí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿Nada? Bueno. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Rigo, el haber aceptado la invitación por tu charla. Estuvo muy bonita, muy interesante los datos y obviamente para nosotros es de muchísimo interés porque justamente estamos viendo las aplicaciones biológicas o clínicas de todo esto. Y nosotros estamos en la mejor disposición